Hola, me llamo Chuck Babiloni y hoy te quiero hablar de un irrefutable genio de la plástica que no solo fue pintor, sino también ensayista, poeta y, sobre todo, músico, y que dejó escritas perlas en forma de aforismos como esta siguiente: una línea no es más que un punto que se echó a caminar. ¿Cómo pintaba Paul Klee? Antes de comenzar a meter las manos en los cubos de pintura de Klee, déjame decirte que este vídeo que comienzas a ver es mi respuesta específica a una sugerencia que me llegó desde Venezuela, en concreto de Michel F. Churion 1525. Michel, lo prometido es deuda en mi canal, siempre lo es. Y aprovecho en este sentido para comentarte que tú, si tienes alguna intención de que mis sugerencias te puedan servir en relación con algún pintor de la historia de la humanidad, no hace falta que sea occidental, de la historia completa de la humanidad, házmelo saber, déjamelo en comentarios y con muchísimo gusto aceptaré tu sugerencia y, por supuesto, te crearé un vídeo específico. Allá voy con Paul Klee, pintor, y no solamente pintor, como te he dicho, helvético, nacido en la antepenúltima década del siglo XIX y fallecido exactamente en el año 1940, recién comenzada la Segunda Guerra Mundial. Pero antes déjame que te deshaga un entuerto, o mejor dicho, un malentendido filosófico que siempre se asocia con Paul Klee. Paul Klee no fue un pintor abstracto, sino que fue un pensador abstracto. Y tú te preguntarás, Chuck, ¿qué quieres decir con esto? Lo que quiero decir es que toda elección pictórica es en sí misma una abstracción, porque cada vez que elegimos representar un motivo pictórico, ya sea porque queramos representar algo relacionado con la naturaleza o no, algo relacionado con lo que nos pasa internamente, algo psicológico, algo espiritual, algo anímico, bien, en cualquiera de estos dos casos, cada elección supone una supresión, de modo que nunca analizamos la realidad de manera exhaustiva. Elegir ya es abstraer. Mira, todo lo que veamos en este canal se absorbe mejor con un ejemplo. Aquí lo tienes, Winterbild. ¿Ves? En esta obra, Klee nos sugiere, a ver, te pregunto a ti, sí, exactamente un paisaje nevado. ¿Y por qué lo reconocemos? Pues porque todo lo representado está abstraído al máximo. ¿Qué quiero decir con abstraído? Quiero decir que Klee no analiza, sino que sintetiza. Y ahora, en el siguiente punto, déjame que te practique un apunte técnico en este sentido. Para la representación de un motivo figurativo, Paul Klee fue un pintor figurativo, siempre podemos acercarnos antes de una manera analítica o de una manera sintética. ¿Cuál es su diferencia? Pues mira, muy sencillo. Cuando practicamos figuración analítica, lo que hacemos es agregar elementos que hagan reconocible esa figura que queremos crear. Y cuando practicamos síntesis, cuando creamos figuración sintética, lo que hacemos es sustraer lo más posible cada minúsculo elemento que hace que esa figura sea reconocible en el mundo sensible, en el que reconocemos a través, en este caso de la pintura, particularmente con la vista. Más sencillo aún, con un ejemplo dentro de este ejemplo. Cuando pensamos en un árbol, ¿en qué pensamos? Pues pensamos en lo que vemos. ¿Y qué solemos ver? Vemos un tronco, vemos unas ramas y vemos unas hojas que salen de estas ramas.
con estos tres elementos entendemos que si un pintor nos representa esos tres elementos específicos en una sola figura, eso no será un elefante porque ni tiene trompa, ni tiene las orejas grandes, ni tiene el cuerpo voluminoso. Tiene tronco, tiene ramas y tiene hojas, así que no hay otra que considerar a esa figura como un árbol. Pues bien, esto es clarísimo en el paisaje que te propongo. En primer lugar, ¿es un paisaje nevado? Sí. ¿Por qué? Porque la nieve está llevada a sus últimas consecuencias sintéticas. Y la flora, como ves, también. El resto de los elementos contribuyen a crear lo que tú quieras sentir con él: desolación, aislamiento, frío, ¿por qué no? Gelidez, por supuesto, lo que quieras. Pero ¿por qué sientes esto? Porque Paul Klee te está creando en el subconsciente, sin que lo sepas, la medida sintética de lo que quiere que sientas contemplando su obra. Y para que esto quedara absolutamente claro, como te decía en un principio, Paul Klee no solamente pintó, sino que también escribió sobre la pintura, o sea que ensayó sobre ella, fue ensayista. Y en Confesiones creativas, podríamos traducir del alemán al español, su obra Confesiones creativas o creadoras de 1920, él dejó frases muy concretas, escritas, como por ejemplo esta: el arte no reproduce lo visible, sino que hace visible lo invisible. Así que esto tiene, como ves, muchísima relación con lo que te acabo de comentar, apoyándome estrictamente en una de sus obras. Pero vayamos con más. Fíjate qué impactantísima es esta obra, Castillo y Sol, podríamos traducir al español, de 1928. Aquí Klee practica exhaustivamente lo que te acabo de comentar. ¿Por qué reconocemos el castillo y el sol? Por su vocación estrictamente sintética. No se puede pintar castillo y sol con menos. No sé qué pensarás tú. Y además, ¿por qué surge esta vibración? Pues surge por algo que te voy a comentar en el siguiente punto relativo al cromatismo. Pero antes déjame que te añada un microdato histórico. Vasily Kandinsky, Franz Marc y el propio Paul Klee crearon a comienzos del siglo XX un grupo plástico que se conoció como Der Blaue Reiter. Este grupo concebía lo que te acabo de explicar, que la abstracción es siempre previa a la confección de la obra. A la obra plástica no hay que exigirle esa abstracción, sino al proceso previo a su confección. Pero esto nos interna ya de manera específica en qué filosofía hay detrás de cada una de las obras de las que hoy te vengo a hablar. Fíjate en esta obra, Hauptweg und Nebenweg, el camino principal y los caminos laterales, podríamos traducir. ¿Por qué concebimos que esta representación es una representación aérea, cenital de un paisaje que fuga en el infinito? Pues porque precisamente el punto de fuga está colocado muy hacia arriba del cuadro, el cuadro está elegido en formato vertical y todo lo que confluye en su linealidad está luego rellenado con colores que son masas no estrictamente opacas. La vibración de estas masas translúcidas con ese contorno tan agudo y que fuga en el infinito supuesto de esta obra tan arriba, hace que no podamos ver un paisaje a vista humana, sino que debamos pensarlo como un paisaje observado, por ejemplo, desde un helicóptero o desde un avión. Así que aquí podemos sugerirnos a nosotros mismos la idea de que el paisaje se nos está colocando en pie.
Fíjate en esta obra tan sugeridora, Insula Dulcamara, de 1938, de la que no hablaré mucho ahora porque estoy previendo un vídeo específico analizándote solamente esta obra, pero fíjate aquí, quédate con esto en principio. ¿Qué ocurre aquí con el color? Ocurre algo que tiene que ver con la inversión cromática, inversión jerárquica del color. Fíjate, las figuras, lo que entendemos como figuras, están contorneadas en oscuro, en negro, si quieres, y este negro es opaco, y al fondo, ¿qué le ocurre? Le ocurre que está como estarcido, como difuminado, como creado esparciendo la pintura como si fuese rocío. De hecho, esta técnica se conoce así, la técnica del rocío, de rociar la pintura. Bien, aquí lo que ocurre es que lo que tendría que moverse, o sea, las figuras negras, no se mueve, sino que permanece estático. Todo ese plano que conforman estas líneas opacas está perfectamente delimitado para quedarse inmóvil, pero resulta que el fondo es el que se mueve, y se mueve precisamente porque no está concretizado, porque está evanescente. Así que, ¿qué ocurre aquí? Pues que el cuadro, sí, como estás pensando, no se crea en el propio cuadro, sino que se está creando en tu cabeza. En tu cabeza se están moviendo esos dos planos, el que figura como fondo y el que figura como, nunca mejor dicho, figura, y esta vibración está sucediéndote ahora mismo y a mí también, aquí. Fíjate qué locura. Puppentheater de 1923, Teatro de Guignol. Aquí Paul Klee está practicando exactamente lo contrario de lo que te acabo de explicar en el cuadro previo. Ha creado como fondo un negro oxigenado, no llega a ser negro negro, no tiene tantísima vocación de negro, trasluce un poquito, ¿ves? No es totalmente opaco, y de ese negro traslúcido ha dejado surgir las figuras festivas, lúdicas, alegres, coloridas, cromáticas, que forman lo que entendemos por la figura en genérico de este cuadro, de modo que las figuras, o para entendernos la figura, que son todas esas figuras dispersas, saltan a nosotros porque el fondo se retrae porque carece de la personalidad festiva del cromatismo de las propias figuras. Quédate con esta fecha, 29 de octubre de 1920. Exactamente este día está fechada una carta telegrama que Walter Gropius, el arquitecto, el famosísimo arquitecto Walter Gropius, envía a Paul Klee sugiriéndole que se aliste, que se alinee en su gran proyecto, el gran proyecto de Gropius, más allá de su propia obra, que conocemos hoy en día como la Bauhaus. Hoy no es el día de hablarte específicamente de la Bauhaus, pero sí que te diré que este fue un movimiento muy específico que se produjo en el primer tercio del siglo XX y que básicamente intentó aliar tres elementos constructivos de la realidad. Por un lado, el arte, por otro lado, la artesanía, y por otro lado la producción industrial. Así que en esta escuela, que tuvo varias sedes, en concreto 3, y otros tantos directores, en concreto 3, durante una década se logró que el arte dejase de ser una consideración de élite, de clases dirigentes del gusto occidental, lo que hoy llamamos el mainstream. Bien, en la Bauhaus pensaron que el arte, la artesanía y la industria son la misma cosa, y esto ¿a dónde nos conduce? Pues exactamente a que en este estuario conceptual lleguemos a que todo el mundo puede tener en su casa objetos bellos, objetos funcionales y objetos creados maravillosamente.
¿ves? Arte, artesanía e industria. Y aquí Paul Klee estuvo trabajando, aceptó esta propuesta de Gropius y de todo su equipo y durante una década, como te digo, se alistó en las filas de este ejército de reorganización del pensamiento creativo. Fíjate, cabeza con bigote alemán de 1920. ¿Qué pasa aquí? Pasa una de las cosas de las que te acabo de hablar. Si el artista no debe centrarse específicamente en lo que percibe a través de la vista, deberá, es obligatorio, crear una nueva realidad, ¿no? Pues bien, fíjate, en un retrato, en lo complicado que es crear una nueva realidad a través de un retrato, esto también se puede aplicar. ¿Por qué vemos un retrato? Pues vemos un retrato porque Klee nos ha sintetizado los elementos necesarios para que veamos que esto es un retrato de un varón y no es un retrato de un elefante, como antes te decía. Pero también ocurre una cosa interesantísima, la más interesante, a mi juicio, aquí, y es que el fondo está trabajado con la mismísima relevancia que la propia figura, que el propio retrato. Y esto, como te estarás dando cuenta, es lo que hace que nos parezca que la figura está incrustada en el fondo. O sea que la figura no tiene más relevancia de por sí cromáticamente que el propio fondo. O sea que aquí Paul Klee está proponiéndonos que, si bien, como siempre te digo, para mí en pintura todo lo que no es figura es fondo, a veces, en este caso Klee lo hace, el artista decide que el fondo tiene la mismísima preponderancia que lo representado como figura. Aquí es clarísimo. Fíjate qué regodeo visual. Seil Tanter, el equilibrista. En esta obra, Klee utiliza una técnica que él mismo desarrolló. Ya te he comentado que fue pensador artístico, también ensayista. Y en muchos de sus diarios proponía nuevas técnicas. Bien, esta técnica es una especie de calcado al óleo y que tiene un procedimiento muy sencillo. Él embadurnaba toda una hoja de papel con un solo color de óleo, en este caso un color oscuro, nos da igual el color, lo invertía cara contra la superficie de la obra que iba a proponer, en este caso el equilibrista, y con un objeto punzante iba creando la figura, el objeto iconográfico específico, en este caso, este saltimbanqui. Bien, aquí ocurre que, como ves, al punzar, no solamente obtenemos la transferencia de ese óleo a la obra definitiva, sino que también conseguimos que en esa frotación, en ese frotado, se creen unas sombras que ya nos funcionan como, una vez más, la difuminación de un color, digamos, que está alrededor de la figura. Como ves, se producen como manchas alrededor de esta figura y entonces ahí ya está generándose una perspectiva aérea con poquísimos elementos, de nuevo con elementos sintéticos. Esta técnica de calcado a lo Klee, si nos permitimos esta definición, la utilizó Paul Klee en muchísimas obras suyas de este periodo. Y también tiene una justificación, por supuesto, filosófica, como en cualquier ámbito de este tipo de abstracciones. Y te preguntarás ¿por qué? Pues por una razón específica. Si la propuesta de la Bauhaus como bloque, si la propuesta de Klee como artista aislado, artista isla, era la misma propuesta, la propuesta de hacer visible lo invisible o de estar en un estado de admiración perpetua por las fuerzas telúricas de la naturaleza, de lo que llamamos la realidad, el artista también forma parte de esas fuerzas telúricas. Conclusión, te acabo de dar la definición de lo que es creatividad. Practicar
fuerzas telúricas que se desarrollan no en el planeta Tierra, sino en los que lo pisamos, los seres humanos. Y esto explica una conclusión fundamental no solo de la Bauhaus o de Paul Klee individualmente, sino una conclusión que ha llegado hasta nosotros. Todo el mundo es creativo, todo el mundo tiene dentro de sí un depósito de fuerzas telúricas. Y para comentarte otra característica fundamental de Klee, me apoyo en Fahrenung der Schiffe de 1917, aviso a los barcos. Fíjate qué sutilidad o qué sutileza, como quieras, en el uso de los elementos cromáticos y de los elementos dibujísticos. Pero también date cuenta de una cosa, que es a lo que voy. Fíjate qué sofisticación en el procedimiento pictórico. Esto es, te informo, un dibujo a plumilla y acuarela que una vez completado lo monta Klee sobre otro papel acuarelado que a su vez monta sobre un soporte específico. También te hago notar que Klee lo que hacía con todas sus obras es generar una autocatalogación instantánea. Como dirían ahora mismo los millennials, lo tienen chupado los estudiosos de Klee, porque el propio Klee en cada obra te está dando el título en alemán o en lenguas muertas o vivas, latín, más en concreto, casi generalizadamente, te da el año de creación y te da un número que es el número de catalogación que él mismo propone de manera jerárquica para sus obras. No necesariamente un número cronológico, sino un número que él atribuye por la sensación que tiene de que esa obra concreta que está autocatalogando tiene más significancia que otras que está autocatalogando durante esa misma época. Y dirás, ¿y esto por qué? Bueno, aquí predicando Klee con el ejemplo. Vayamos a la palabra mágica de antes, Bauhaus, arte, artesanía e industria. Arte estricto, artesanía magnífica y medios de catalogación, en este caso industrial. Paul Klee les está haciendo el trabajo a todos sus estudiosos, tanto coetáneos como ulteriores. Y mira, qué maravilla, Buste eines Kindes de 1933, busto de un niño. Ese marco que ves es marco original, salió de las propias manos, en este caso artesanas, de Paul Klee. Y esto también tenlo en cuenta cada vez que contemples un Klee. Los conservadores de los museos en los que la obra de Klee se muestra suelen tener la elegancia de conservar, perdóname la redundancia, los marcos, los montajes que el propio Klee propuso para sus obras. Y si hay que enmarcar un Klee posteriormente por las razones que fueren, generalmente de conservación estricta, lo que se hace es enmarcar sobre el marco original, restaurar el que Klee propuso y enmarcar con uno mayor, de mayor linealidad, de mayor perímetro, pero sin desenmarcar el previo, porque se considera que este concepto Bauhaus es indisociable de cada contemplación de las obras de Klee. Y sí, lo sé, ahora mismo estás pensando, Jack, no me cuadra algo, ¿qué pasa en este cuadro? ¿Dónde está el Klee de los colores lúdicos, festivos, alegres, simpáticos? ¿Qué pasa aquí? Bueno, pasa que Klee restringe su paleta cromáticamente solo a los sienas, los coloquialmente llamados marrones. ¿Y por qué sucede esto? Bueno, para eso te haré una observación que no es pericial, no procede del cuadro mismo, pero que sí sabemos, y es que 1933, año de confección de esta obra, también es un año que podemos leer en relación con Klee
en dos ámbitos. Uno estrictamente personal, está ya a 7 años de morir y comienza a ser aquejado por esclerodermia o esclerosis sistémica, que es de lo que murió, pero también 1933, como bien sabes, es el año estricto de ascenso al poder en Alemania de un señor con un bigotito estúpido que se cargó de un plumazo la vida de toda una generación y también las posteriores de habitantes no solamente del entorno centroeuropeo, sino de todo el planeta Tierra. Bien, después de este comentario luctuoso, permíteme que elevemos el ánimo de este vídeo regresando, te invito a 1918 con Antaño surgido del gris de la noche. Recuerda que hace un ratito te he comentado que Klee no solo fue un irrefutable artista plástico, sino también ensayista, músico sinfónico profesional y también poeta. Bien, aquí comienza una serie de obras que él llama cuadropoemas y que en principio iban a constituir una gigantesca serie, pero que por razones que desconocemos después no fue tan extensa. Pero bien, sea como fuere, nos lega aquí una obra que es con la que intento crear el broche de este vídeo, que te sirve, y me sirve a mí, nos sirve a los dos para darnos cuenta de todas estas constantes de las que te he hablado hoy sobre la obra de Klee. Fíjate, aquí el color es aplicado en pequeñas retículas que a su vez son retículas tipográficas. Tienen que ver, si te fijas, estás pudiendo darte cuenta de que hay un texto escrito. ¿Y ese texto cuál es? Pues es un poema del propio Klee, un poema en alemán. Y también ocurre algo. Cada una de esas retículas está, digamos, rellena, si me permites la expresión, de un color único y embadurnado de una sola pasada. Y esto permite que nos acerquemos a algo que te quiero comentar en el siguiente punto. Todo color en pintura, cualquier color, básicamente yo distingo que tiene 3 significaciones muy evidentes. La primera es la cualidad, la segunda es el peso y la tercera es la medida. Bien, la cualidad es la cantidad de color que ese color de sí mismo tiene. O sea, cuando decimos este rojo es más rojo que este rojo, queremos decir que ese rojo está más saturado que otro rojo. Bueno, esta es la cualidad del color. Por otro lado está el peso, es la luminosidad. ¿Cuánto de opaco es ese color? Si ese color es muy luminoso, pues ese color tiene un peso menor del que tiene ese mismo color cuando su embadurnamiento es más opaco. O sea, un amarillo opaco pesa más que un amarillo traslúcido. Y por último, el color tiene medida. Bueno, esto tiene que ver con el relleno, básicamente. O sea, un triángulo rojo así de pequeño tiene menor medida de campo de color que un triángulo rojo así de grande. Así que cuando ves un color ocurre siempre esto: tiene cualidad, tiene peso y tiene medida, a diferencia de una línea, por ejemplo, que solo tiene medida. Esto es clarísimo en esta obra. Como ves, todos los colores, aunque sean el mismo color en algunas zonas, no siempre tienen la misma medida, no siempre tienen la misma cualidad, no siempre tienen el mismo peso, no siempre un amarillo es igual a otro amarillo, no siempre un rojo es igual a otro rojo, un azul a otro azul, no siempre ocupa el mismo espacio, a veces esas letras son más pequeñas, más grandes. Bueno, todo esto junto hace que exista esta preciosa vibración en esta obra. También, fíjate, está autocatalogada abajo por la propia mano de Klee. Y también date cuenta de otra cosa: el poema mismo, escrito cromáticamente con estas vibraciones tan hermosas, está también de puño y letra de Klee,
escrito en la parte superior para que no quede duda de que estamos diciendo exactamente este mensaje. Antaño salido del gris de la noche, luego caro y pesado y rebosante de fuego, por la tarde embebido de Dios y arrodillado. Ahora, etéreamente envuelto en azul horripilante, va flotando sobre ventisqueros con rumbo a estrellas sabias. Hoy te he querido hablar del soberbio artista plástico helvético Paul Klee, que dejó escritos deslumbrantes aforismos como este. El color se ha apoderado de mí, no necesito apropiármelo. Somos una sola cosa, el color y yo. Me tiene ganado para siempre. Soy pintor. Me llamo Chuck Babiloni y llevo 45 de mis 53 años dedicado al estudio y la práctica de las artes plásticas, la literatura y la música. ¿Te ha servido este vídeo? Por favor, dale al like, suscríbete a mi canal, compártelo en tus redes sociales, si eres tan amable, y nos vemos en el siguiente. Arigato gozaimashita.